Si hay algo bueno es venir a la casa del Señor. Y siempre agradezco a Dios por todos los que podemos venir los miércoles, porque es el Señor el que pone el deseo de poder estar en su presencia. Bueno, hoy, ¿qué hora es? Las 9:05. El tema que vamos a tocar hoy es sobre un versículo, y el título que le puse a este pensamiento que vamos a tener es Grandes recompensas que encontramos en Juan 3:16. El versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes en sus pensamientos, como me pasó a mí mientras preparaba esta meditación, les habrá venido a la mente otra vez con este versículo tan reiterado y tan usado frecuentemente. Este versículo bíblico es uno de los versículos más citados en cada una de las reuniones que hay cuando se habla de la palabra de Dios. Hemos escuchado un sinfín de mensajes, especialmente los de predicación, y distintas maneras que se preparan para un sermón. Y esto nos lleva a pensar con mucha razón por qué este versículo está contenido el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es más, podemos decir que tenemos en este versículo el resumen del mensaje de toda la Biblia. Por eso podemos explicar también que Martín Lutero lo llamaba la Biblia en miniatura, aunque encontramos también en la palabra de Dios muchos versículos que encierran un contenido riquísimo y del que se pueden preparar un sinfín de mensajes de predicación, de ministerio, devocionales. Por esto que le estoy diciendo, se puede decir que la palabra de Dios tiene un contenido muy abundante para extraer enseñanzas. En esta oportunidad vamos a hablar de 9 recompensas que encierra Juan 3:16. Voy a sacar la campera porque me está dando calor. Bien. La primera gran recompensa es que tenemos un gran Dios en este versículo. Segunda Crónicas 2:5 nos dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Salmos 86, 9 y 10 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. El culto a Dios, creador, gobernante de este mundo, comenzó con la creación de este mundo, la creación del hombre. Podemos aprender de la historia antigua. Parece que alguna vez hubo edificios regulares que fueron construidos como templos antes de que se estableciera el tabernáculo judío. Parece que Noé y los otros patriarcas simplemente levantaron altares para sus sacrificios, y estos a menudo solo para uso temporal, para uso inmediato. También como hizo Abraham en Berseba, hizo una arboleda, y ahí pudo invocar allí el nombre del Señor Dios eterno. Pero cuando Dios escogió un pueblo para ser llamado por su nombre y les dio su ley y les enseñó
a ofrecerles servicios regulares establecidos, Dios ordenó que además debería haber un edificio especial apartado para él. Ahora bien, los objetivos de todos los edificios son dos. Deben ser construidos en honor a Dios, que debe ser adorado en ellos, y deben ser utilizados por aquellos que se reunirán allí con este propósito de unirse a esta adoración. Y este sentimiento es el que llevó a Salomón a construir, como pudimos leer ahí en 2 Crónicas 2:5, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses, dijo Salomón. Ha tenido su propia influencia en todas las épocas y países, y se basa en los principios verdaderos y propios del culto, de nuestro culto, así como bajo la dispensación del Evangelio, como bajo la ley. Es necesario que la casa que construimos para este servicio de adoración a Dios sea grande, y en la medida de lo posible la máxima gloria de todo, recordándonos por su belleza y magnificencia la grandeza de nuestro gran Dios. Escuchan sermones, se unen a una invocación, se unen a la adoración divina. Dios desea nuestra entrada a esta presencia esté llena de corazones agradecidos, con el recuerdo permanente de que el único gran sacrificio ofrecido una vez y para siempre lo hizo nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, siempre como una ofrenda de paz para todos aquellos que hemos creído, y que es el único que nos da cualquiera a nosotros pecadores el derecho al acceso al trono de la gracia. La casa es genial porque grande es nuestro Dios, podemos decir. Esa es la razón. Esa es la clave de toda la vida cristiana, nuestro pensamiento hacia Dios, que es el que controla todo, de acuerdo con la magnitud que Dios está en nuestra vida, la importancia que le podemos dar a Dios. Si significa poco para nosotros, poco en nuestra moralidad, poco en nuestro servicio, un poco de esfuerzo mezquino y miserable en conjunto, esto se verá reflejado en cada una de las bendiciones. Pero un gran concepto de Dios es muy distinto, porque lo poco será siempre mucho. Veremos la suficiencia de Dios en nuestra vida y podremos ver una gran vida, un gran amor. Dios es grande. Cristo nunca ignoró a su Padre y a nuestro Padre Celestial. Cristo exaltó al Padre, al Dios soberano. Cuando tenemos una concepción real de Dios, hablaremos siempre bien y defenderemos su causa. No habrá temor delante del hombre. La segunda recompensa que vemos en este versículo es un gran amor. Fijémonos atentamente en la lectura, lo que expresa al principio, como leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Generalmente hablamos mucho acerca de Jesús, y en muchos lugares se habla mucho acerca del Espíritu Santo, pero aquí Juan nos habla acerca del Padre, cuando nos dice que Dios amó. Ese Dios que menciona se refiere a la persona del Padre y nos dice por lo menos dos cosas. Nos habla acerca del mundo. Y acá nos preguntamos, ¿qué es el mundo? A la luz de todo el Evangelio de Juan, el mundo se refiere a la humanidad, los seres humanos. Pero no solo a los seres humanos, sino a la humanidad en rebelión contra Dios. Todos los seres humanos desde el nacimiento viven en rebeldía contra Dios. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso lo que eran ellos y lo que son y lo que somos todos los seres humanos desde nuestro nacimiento. Ahí en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros
Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Notemos que dice por naturaleza, no por imitación o por ejemplo, no por el ambiente, sino por naturaleza. O sea, esto es desde cuando nacemos, es desde nuestro nacimiento, somos hijos de la ira, herederos de la ira de Dios. Los seres humanos nacemos en rebelión contra Dios. No queremos que Dios reine sobre nosotros, ni queremos recibir al Señor como nuestro Rey y Salvador. Por eso el apóstol Juan dice, desde el mismo comienzo de su evangelio, en Juan 1:11, a lo suyo bien vino y los suyos no lo recibieron. Y hoy, si miramos las noticias que leemos, podemos ver en cada noticiero, cuando prendemos la televisión, vemos asesinatos, violaciones, mentiras, engaños, bullying, corrupción, egoísmo, materialismo, y todos esos pecados que se ven. Este es un retrato de la humanidad. Es un retrato de nosotros mismos, es un retrato de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y el pecado no es otra cosa de una rebelión contra Dios. Todos somos rebeldes ante Dios porque todos somos pecadores. Y en segundo lugar podemos decir, como leímos, porque de tal manera amó Dios. Acá también expresa el énfasis de este gran amor de nuestro Padre Celestial. Cuánto amor de Dios por la humanidad, que dio a su Hijo. Qué increíble es pensar que Dios, quien es 3 veces santo, pueda tener tanta compasión por la humanidad terriblemente pecadora. Incomprensiblemente podemos decir que Dios tenga la intención de salvar a estos pecadores que somos cada uno de nosotros. Por eso es lo que somos por naturaleza, que decimos del que mata a su madre, padre, roba, asalta, maldice, destruye. ¿Qué decimos de esa persona? Que lo metan preso, decimos. Pero Dios dice, yo tengo compasión de cada uno de vosotros y les voy a mostrar misericordia. Yo les voy a dar el regalo más grande que alguien puede recibir en esta tierra. Este amor es incomprensible de parte de Dios. No lo podemos entender. Lo podemos entender a medias, pero no vamos a tener una comprensión completa. ¿Cómo es posible que Dios desee salvar a esta humanidad rebelde? Nos podemos preguntar. ¿Cómo es posible que Dios quiera redimir a aquellos que no merecemos nada, excepto la condenación? Pero el amor de Dios supera todo obstáculo del pecado. Podemos decir que el pecado es algo grande, pero más grande es el amor de Dios. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si bien dice gracia este versículo, esa gracia también contiene absolutamente todo, incluso el amor de Dios. El pecado destruye, hermanos, pero el amor de Dios construye. El pecado deshumaniza, pero el amor de Dios nos hace verdaderos seres humanos. El pecado mata, pero Dios, ¿qué hace? Dios nos da vida. Cuán grande es el amor de Dios. Por eso nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor de Dios es tan inmenso que Él provee un camino para salvar a la humanidad perdida, y el camino es el mismo. La tercera recompensa que encontramos acá en Juan 3:16 es una gran compañía. 1 Juan 2:2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo. Acá podemos decir, en todo tiempo Dios nos ha cuidado. Su cuidado es un presente continuo. Nos ha cuidado, nos cuida y nos protegerá siempre. Pero debemos dejarnos guiar en confianza, dejarnos guiar por Él. Dios es un Dios protector de los que en Él confían, de los que siempre anhelamos su compañía en todas nuestras travesías, de los que cuidamos siempre caminar con Dios y conforme a su corazón. Dios ha prometido acompañarnos siempre y bendecirnos, bendecir nuestro camino. Ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Debemos aceptar su compañía y honrarle con nuestra vida, honrarlo todos los días. Debemos aceptar esta protección de Dios, que debe ser a través de la confianza y sobre todo la obediencia que debemos hacia Dios. La protección de Dios no es la ausencia de adversidades, eso lo sabemos bien. Recién hablábamos con Cacho acerca de que muchas veces sobrevienen pruebas y muchas veces son continuas esas pruebas, pero tenemos la certeza que Él está a nuestro lado y que no debemos soltarnos de sus manos, aun cuando sea la prueba más fuerte que tengamos, no importa, debemos confiar, Él nos dará una salida. Realmente Dios no dejará de que seamos afectados en todo tiempo, ni que seamos destruidos, por lo contrario, nuestra fe será fortalecida en estos tiempos de prueba, y mayor será nuestro gozo y nuestra esperanza. Aquí tenemos la palabra propiciación, como pudimos leer ahí en 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, leímos. Propiciación significa expiación. Tiene como sinónimo esta palabra pago. La idea primaria que transmite la palabra expiación en la Biblia es cubrir o cambiar. Y lo que se da como cambio por otra cosa debe tener el mismo valor. Ningún ser humano imperfecto podría suministrar tal expiación para restaurar la vida humana perfecta a la humanidad en general ni a nadie en particular. Eso se puede entender que nosotros no podemos pagar lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. El significado indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro, por el sufrimiento del Señor. Entonces Cristo es mi abogado, está intercediendo por mí, y Él mismo es propiciación. Él mismo ha sido y será sacrificio de todos aquellos que en Él creen. Observemos que Juan no dijo que si alguien se arrepiente tiene un abogado, ni que alguien que confiese sus pecados tiene un abogado. Tampoco dijo que alguien que pasara por una ceremonia para librarse de sus pecados tendría un abogado. Lo que sí dijo fue que si alguien peca, tenemos abogado ante Dios el Padre. Antes de que siquiera nos arrepintamos de esa palabra cruel que hayamos pronunciado, en el mismo instante en que hayamos tenido ese mal pensamiento y en el momento en que hayamos cometido una mala acción, Jesús mismo estará allí ante el mismo trono de Dios para representarnos cuando Satanás nos va a acusar. La cuarta recompensa es el gran don. En 2 Corintios 9:15, un versículo bien cortito, dice: gracias a Dios por su don inefable. Indiferentemente de lo que estemos dando o que podamos dar, Dios da distinto. Nadie puede ni siquiera aproximarse al regalo que Dios nos ha conseguido al entregar a la muerte a su propio Hijo, a pesar de lo que somos. Él lo dio. Pensemos en esto, y aquí recordamos el pasaje de 8:9, aquel que era rico,
aquel que era rico, que dejó el cielo, abandonó la gloria, vino a esta tierra como un misionero y vino no solo para vivir aquí, sino a entregar su vida. Y esto es el Señor. Y Él murió por cada uno de nosotros. Vino a morir en la cruz, a padecer por nosotros. Vino para ser muerto brutalmente, para que cada uno de nosotros podamos tener esta vida eterna. Y uno se pone a pensar, ¿cuánto nos amó el Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Él convirtió su vida en un sacrificio por el pecado, por cada una de nuestras causas. Ninguno de nosotros merecía nada. En la carta a los Hebreos 12:2 se nos dice que Él hizo esto por el gozo que le esperaba. Él es nuestro maravilloso y glorioso Salvador. El mensaje muchas veces podemos pensar que tiene que tener cosas que podamos ir aprendiendo, pero muchas veces es bueno volver a nuestros principios para recordar que Cristo murió por nosotros. Lo tenemos que tener siempre presente. El Señor es la estrella brillante de la mañana. Él es el Hijo de Dios, quien nos redimió. Él nos dio ese don inefable que no se puede explicar con palabras. Es la expresión más elevada y sublime de dar. Nadie puede superar esa clase de entrega que ofreció el Señor. Y acá podemos decir que la gratitud es un tema recurrente en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La gratitud es un tema que debemos tener presente en cada uno de nuestros días. La palabra de Dios nos exhorta a dar gracias en todo momento, incluso en circunstancias adversas. 2 Corintios 9:15, Pablo expresa su gratitud hacia Dios por su don inefable, es decir, un regalo, un don que no se puede ser expresado por palabras. La gratitud es una actitud que deberíamos cultivar en nuestro corazón. Debemos ser agradecidos, reconocer la bondad de Dios y la providencia en nuestra vida. Además, la gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en medio de toda prueba y dificultad que tengamos. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, debemos enfocarnos en lo que tenemos y en las bendiciones que hemos recibido. La quinta recompensa es un gran Salvador. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora recordemos que la pregunta fue hecha en unos versículos anteriores. En el versículo 7 de Hechos 4 dice: y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué poder y en qué nombre habéis hecho estas cosas? Vemos que Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín. Esto ocurrió después de que el cojo había sido sanado. Pedro había predicado su segundo sermón en esa porción de la Biblia. El Sanedrín quiso entonces saber con qué poder y en nombre de quién lo hacían ellos. Y vemos la respuesta de Pedro. Y después de explicar la fuente de poder, como vemos en este versículo, Pedro se refirió al nombre. Es decir, que Pedro recordó el nacimiento de Jesús, las instrucciones del ángel en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, en el versículo 21, cuando el ángel habló con José y le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, Él es nuestro Salvador, nuestro gran Salvador. Este fue su nombre desde el principio. Cuando uno acepta este nombre, lo hace aceptando todo lo que su persona implica, porque Él vino a morir por nosotros. Pedro dejó en claro, y nosotros queremos dejarlo en claro también y enfatizar, resaltar el hecho de que cuando se acude a Jesucristo, uno se acerca a Él para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que
podamos ser salvos. La ley no los puede salvar. La religión tampoco puede salvar. Una ceremonia tampoco puede salvar. Solo uno, el nombre de Jesús, puede salvar. Jesús es el nombre de aquella persona que descendió a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando alguien acude a Él por fe, Él, como lo hemos hecho en distintos tiempos cada uno de nosotros, obtener la salvación. Si alguien acude a Él y confían en Cristo, entonces toda persona desde el mundo puede ser salva. Eso pasa, ese paso garantiza la salvación de las personas. ¿Y cuánto les cuesta, hermano? Pero tan enceguecidos, tienen tapada el mundo, Satanás ha envuelto este mundo, por eso hay que seguir predicando el Evangelio. Y podemos hacernos una pregunta. ¿No es interesante que en la larga historia de este mundo y entre todas las religiones del mundo, con todo el dogmatismo que estas religiones presentan, ninguna de ellas pueda ofrecer la certeza de la salvación segura? Y realmente no. Cristo es el único que salva. Este fue también el gran mensaje de Pedro, que dio mientras estaba lleno del Espíritu Santo. Y esta fue una gran afirmación para concluir el mensaje ante Sanedrín. La sexta recompensa de Juan 3:16 es una gran invitación, cuando dice todo aquel. En Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Acá tenemos una doble invitación, una invitación para que Jesucristo venga y una invitación a todos aquellos que no han recibido a Cristo de venir a Cristo antes que Él venga. El Espíritu Santo está activo en el mundo todavía. El Espíritu Santo está realizando su poderosa obra en la tierra. Sigue convirtiendo, sigue convenciendo a los pecadores. Él se une a la oración de la iglesia. Señor Jesús, ven. El Espíritu de Dios obra a través de la palabra de Dios y a través de cada creyente que ama, al creyente que proclama, al creyente que vive y obedece la palabra de Dios. La invitación que Dios ya extendió en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, en el capítulo 55:1, es tierna, dulce e insistente, que se puede leer: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. A lo que el Señor Jesucristo agrega: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso lo encontramos en Juan 7:37. La invitación sigue en pie, sigue todavía vigente. Y son tantas las invitaciones que tenemos en la palabra de Dios. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es lo que debemos realizar a sus invitaciones? Confiar en Dios. Ahí, como pudimos leer en Proverbios 3:5, que leímos, que decía: fíate de Jehová con todo tu corazón. El deseo del Señor es que confiemos en Él. Con frecuencia Jesús, antes de hacer un milagro, preguntaba a alguien que lo iba a recibir: ¿crees? Muchas veces le preguntó.
También nos dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. También Jesús a sus discípulos les preguntó varias veces, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Podemos decir que la fe es una de las plataformas sobre el cual Dios construye y construyó sus milagros. Porque Dios, aunque no lo vemos, aún continúa haciendo milagros. En vidas destruidas Dios las puede transformar. Es decir, sabemos que lo que la palabra del Señor dice, pero pensemos que debemos hacerlo según nuestras propias conclusiones. Por eso el ser humano termina apoyándose en su propia prudencia y muchas veces no lo hace en los principios de Dios. Reconocer al Señor en todos nuestros caminos, es decir, tengamos en cuenta a Dios toda cosa que hagamos. Debemos poner en Dios en primer lugar en nuestras decisiones, en nuestros proyectos, en nuestros deseos. Debemos estar seguros de que sus ojos, sus manos y su corazón están involucrados en cada una de las cosas que emprendemos. Es fundamental asegurarnos de su presencia, porque cuando Dios va con nosotros, seremos bendecidos y sobre todo pensemos en la prosperidad que siempre hemos tenido y que muchas veces no consideramos. La séptima recompensa es una gran seguridad que cree, pudimos leer. En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios es muy práctico en todo lo que nos ha dejado en su palabra. Hemos recibido su bendición al creer y recibirlo en nuestra vida. Hemos creído y, como dije anteriormente, la vida cristiana no va a ser fácil. También para forjar nuestro carácter cristiano, como también les dije, van a sobrevenir pruebas, aún en las más difíciles. Dios siempre va a estar con nosotros. Dios está con nosotros siempre, pues es una eterna promesa que tienen cada uno de los creyentes, los que hemos recibido al Señor. Como les dije, en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Dios busca que la fe de todos pueda ser fortalecida y también debemos admitir y tener la convicción de que Él está a nuestro lado. Cada día los seres humanos viven situaciones donde la duda, el dolor, la tristeza los envuelve. Y son estas situaciones de crisis en las que pueden llegar a pedir ayuda a Dios, pero muchas veces no lo hace. Nosotros tenemos esa posibilidad. Estando en las pruebas, podemos acudir a Dios y decirle a Dios los momentos difíciles que nos toca vivir. Muchas veces puede llegar la impotencia, sentirnos débiles y pensar que no podemos más, que podría llevar a una situación más fuerte. Al decir que Dios está con nosotros, debemos sentir que Él será nuestro pronto auxilio. Él puede sanar nuestras heridas, aún las más profundas de nuestra alma. Él nunca nos ha de abandonar. Deuteronomio 31:18 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Acá podemos ver que la palabra de Dios muestra desde el principio el llamado a todos los escogidos y va a haber propósitos en cada una de nuestras vidas. La octava recompensa es una liberación. Pudimos leer, perezca. En Juan 14:6 Jesús nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos una gran liberación de parte del Señor.
En la venida del Señor a este mundo, esta venida estaba sellada con un propósito eterno, de salvarnos. Y en este camino, verdad y vida, Él mismo tenía promesas de que no íbamos a morir eternamente. En el primer versículo que leímos, en Juan 14, en Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. En este mismo momento las personas de todo el mundo están buscando consuelo, anhelan conseguir paz en sus corazones, pero solo Jesús puede traer el consuelo que esa necesidad tienen esos corazones, esa paz que desean. Aquí Jesús nos dejó la base de aquella fe: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En el idioma griego estas palabras pueden ser un imperativo o un mandato, traduciendo entonces: creed en Dios, creed también en mí. La fe no es inactiva ni pasiva, significa creer o creer. Es una fe activa, una confianza. Si creemos que un automóvil nos llevará a casa, ¿cómo es que llegaremos a nuestra casa? ¿Simplemente creyendo? Cierto, creemos lo suficiente en las aptitudes del auto que nos ha de alcanzar a nuestra casa. Nos fiamos efectivamente que el auto nos llevará a la casa. Entramos en él confiando que vamos a llegar a nuestra casa. Bueno, así es como uno se salva, creyendo en Cristo y depositando nuestra confianza en Él. Por eso sus promesas siempre han sido ciertas, aunque falta una de venir a buscarnos, pero ya pronto ha de venir. El Salmo 91:1 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tenemos que confiar en Dios. Las palabras del mismo Señor, cuando nos aferramos a la fe de nuestro Creador, que nos dijo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Acá tenemos la gran liberación que el Señor nos da en Juan 3:16. Y la novena recompensa, la última, es la de la vida eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a él condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Debemos tener en cuenta de que Jesús dice vida eterna, lo cual nos está indicando que ahora mismo es en el tiempo presente, en el mismo momento que aceptamos al Señor, tenemos la vida eterna. No seremos condenados, que es otra palabra para expresar el juicio. Ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, ¿quién es el que dice esto? Se trata de una gran promesa, pero ¿quién la estaba haciendo? Esto es lo más importante. El que estaba haciendo la promesa era nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Alegó ser Dios y es Dios, que le era posible hacer todo lo que Dios hacía. Y esto, ¿cuánta importancia tiene? Es maravilloso ver las declaraciones que Jesús hizo antes de hacer su promesa, porque Jesús dijo que Él era Dios, dijo que levantaba a los muertos y dijo que iba a juzgar. Este es el que nos dice que si oímos su palabra y creemos en Él, tendremos vida eterna. Y todavía esto sigue vigente, y no habrá condenación para aquel que en Él cree, porque hemos pasado de muerte a vida. Él es el mismo juez quien nos dice eso. Eso es lo que hace que estas palabras sean tan maravillosas para cada uno de nosotros. A todo esto podemos agregar acerca de la vida eterna en Salmos 23:6,
que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí tenemos que si creemos en el Señor Jesucristo, estaremos con Él eternamente. Segunda Pedro 3:13 también nos habla algo acerca de la vida eterna. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios es justicia. Y en 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Jesús no es solo el Salvador, sino también nuestro amigo, de los que reciben como Salvador. Es nuestro amigo porque nos ha perdonado, siendo Jesús nuestro gran regalo del Padre, producto de su gran amor por la humanidad. Es con Él con quien podemos contar cada segundo de nuestra vida. Él no solo nos salva, Él se une a nosotros, Él mora dentro de nosotros por su Espíritu. Seguir al Señor no ha de ser fácil, pero hermanos, sí que vale la pena seguir al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.